Divina terquedad. Suena como contradictorio, ¿no? Terquedad y divino como que no van agarrados de la mano. Pero permítame hablarle de este tema esta noche y tal vez podemos aprender algo nuevo. Por supuesto que la terquedad, hay una terquedad que es mala. Entonces podríamos decir que hay una divina terquedad y una mala terquedad. O sea, sí, hay una mala terquedad. Existe una mala terquedad. Y si podemos hablar de un pueblo que fue terco, que cometió grandes errores por su terquedad, tendríamos que hablar de un pueblo muy conocido, y es el pueblo de Israel. Israel tuvo un comportamiento terco, absurdo completamente. Y por eso la carta Hebreos, en Hebreos capítulo 3, versículo 15, nos dice, como ya se ha dicho, vean lo que el Señor les está diciendo a su pueblo, si ustedes oyen hoy su voz, por favor lea conmigo esa parte, no endurezcan su corazón cuando me provocaron, dice el Señor. Obviamente está hablando, haciendo una referencia al pueblo de Israel cuando le provocaron al Señor, porque endurecieron el corazón, o sea, se pusieron tercos. Estamos haciendo una referencia, ¿se acuerda del pueblo de Israel? El Mar Rojo se dividió en dos, se parte en dos, el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo. Ellos habían visto milagros tras milagros, miraron las plagas de Egipto, no fueron 7, fueron 10. Ellos miraron la obra del Señor. A pesar de eso, cuando llegan a la tierra prometida y no obedecieron a la voz del Señor, se volvieron tercos, no quisieron hacer lo que el Señor les estaba diciendo, dudaron del Señor. Así que esta es una de las referencias a las cuales se hace. Y después anduvieron 40 años en los cuales también fueron rebeldes una y otra vez. Y vean lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá, ya el reino estaba dividido, la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados, que obedecieran, y les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Versículo 14, los israelitas no quisieron escuchar. Y vean lo que está subrayado, señalado ahí. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Versículo 15, rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. ¿Qué puede leer usted a través de esta porción de las Escrituras? ¿Sabe lo que podemos leer? Que aquí hay un pueblo terco. Me estoy refiriendo a lo que estamos leyendo. Una y otra vez parecía que era hereditario. Esto se pasaba de generación en generación. Llegó hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y ¿a quién encuentra? ¿A un pueblo dócil, receptivo? ¿O a quién encuentra? A un pueblo idéntico, terco, que desobedecían. Entonces, esta terquedad es una terquedad dañina. Y quiero darle algunos ejemplos más puntuales, ya volviéndolo personal, de en particular dos personas que miraron de primera línea las manifestaciones divinas y fueron personas que se volvieron tercas. Y la primera persona es Saúl. Esta imagen que está mirando acá es cuando el profeta se da la vuelta y Saúl se agarra de las ropas de Samuel y las ropas se rompen. Y el Señor a través de Samuel le dice: así como se han roto estas ropas, también el Señor ha roto tu reino. Pero
¿Por qué el Señor le dice esto? Solo quiero explicarle cómo Saúl llegó a ser rey. Saúl era un hombre sumamente alto. Algunos expertos bíblicos creen que él pudo haber llegado a medir 2,40 metros de estatura. O sea, un hombre sumamente alto, robusto y fuerte. Sus hombros, cuando él estaba de pie, sus hombros sobresalían sobre cualquier persona del pueblo, para que dimensionemos entonces quién era Saúl. Pero en sus ojos él se miraba como nadie, se miraba muy pequeño. Y el Señor lo escoge, y cuando el profeta Samuel lo unge como rey y le dice: cuando salgas de acá te va a pasar esto, esto y esto. Y pasa como exactamente Samuel le ha dicho. Él empezó a ver la mano del Señor, y dice la Escritura que cuando él da la vuelta, le da la espalda a Samuel, el Señor le mudó en un corazón nuevo. Fue lleno del Espíritu Santo, fue alguien que conoció. Por eso Saúl muchas veces representa la vida de muchos cristianos, personas que han visto una y otra vez la mano del Señor. El Señor le da una orden a Saúl en contra de un pueblo malvado, que tenía que ejecutar la orden. Pero ¿qué hace Saúl? Desobedece. El problema más grande no es que haya pecado, que haya fallado. Porque si usted hace un análisis entre lo que hizo David y lo que hizo Saúl, se dará cuenta que lo que hizo David, en un sentido, fue peor que lo que hizo Saúl. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno tuvo un corazón dócil y otro un corazón terco. Esa es la diferencia. Una terquedad dañina. Vaya conmigo a lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19. Porque no obedeciste al Señor. ¿Quién le está hablando aquí? Samuel, el mismo que le había profetizado. Porque te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Versículo 20. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. O sea, el que le había dicho que iba a ser rey, el que lo escogió, el que le reveló todo lo que había en su corazón, se habían perdido unas asnas. Y todo esto se lo dijo Samuel. Le está dando una palabra de parte del Señor. ¿Cómo no va a creer a lo que Dios le está diciendo si aparte él lo había hecho? Me acuerdo en una ocasión que estábamos en un concierto de jóvenes. Había unos 3,000 muchachos en ese concierto. Entonces había en la parte de atrás de la iglesia, en Osana Central, había como una especie de salita que era para los niños. Entonces yo me metí en esa sala y estaba mirando el concierto. No tenía nada que hacer, no tenía participación. Estaba mirando a los muchachos saltar, cantar, y de pronto se me viene la imagen de una persona, de un muchacho. Y yo dije para mí, qué extraño. Tenía que ir a hacer algo en un momento, entonces salgo de esa sala y cuando voy caminando, escuche, hay como 3,000 personas. El auditorio está oscuro, solo había unas luces, un montón de luces y humo en el altar, en el escenario. Y me encuentro de frente a la persona la cual Dios me había puesto en el corazón unos minutos antes. Dentro de 3,000 personas en un auditorio oscuro. Entonces le digo, ¿sabes qué? Esto no puede ser una casualidad. Le digo, ven conmigo que quiero decirte algo que yo sentí de parte del Señor. Tengo el permiso para poder hablar esto. Entonces le digo, lo primero es que sentí que tú estabas metido en una densa oscuridad en tu vida. Entonces me dice, no, pastor, tranquilo, no, eso no está pasando en mí. Ah, bueno, si es así, bendito es el Señor. Y le digo, y ahora te quiero decir lo segundo que te va a sonar más loco. Ajá, dígame. Y le digo, el Señor me hacía sentir que esta semana habías querido robar. Le digo, pero de seguro está más loco de lo primero. Cuando yo le digo eso, yo miro que cambia el rostro y me dice, esto no puede ser.
Y le digo, si me estoy equivocando, perdóname, porque yo soy humano y puede ser un sentir y puedo estar equivocado. Y me dice, no, esta semana en mi trabajo abro una gaveta en la oficina y había un fajo de dinero. Y le voy a decir algo, estuve a punto de tomarlo. Y eso yo no se lo he contado absolutamente a nadie. Y ahora que ya entiendo que esto es Dios que me está dando un mensaje, me dice, quiero que sepa que estoy escuchando una música rock heavy metal pesado y estoy metido en pornografía, pero una pornografía violenta. O sea, Dios le estaba hablando a Saúl, vuelvo al caso de Saúl, de algo que él estaba haciendo. O sea, solo Dios podía saberlo y todavía Saúl está cuestionando. Y el ejemplo de este muchacho me encantó porque al siguiente día me escribió, no existían todavía los mensajes de texto, me escribió, me acuerdo, por correo electrónico y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo me estaba ahogando solo y nadie lo sabía, pero ahora entiendo de que Dios estaba velando por mí. ¿Por qué Saúl no simplemente dijo, me equivoqué? No, vea lo que dice el versículo 20, se lo refresco. Pero yo sí obedecí al Señor. Una terquedad dañina, como muchos cristianos que Dios les está hablando. Le decimos, Señor, háblame. Y Dios nos manda un mensajero, nos manda un mensaje, nos manda un mensaje de texto donde el Señor nos está hablando específicamente lo que le estamos preguntando y todavía seguimos diciendo, ¿será que es Dios el que me está diciendo algo? Venimos a la iglesia, tengo una duda y el mensaje es justo para nosotros. Y entonces, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Será que alguien le dijo algo al pastor que me está predicando para mí? No, pero si el mensaje es para usted, quítese la duda. Por supuesto que es para usted. Y Dios lo hizo para mí. Claro que Dios lo hizo para usted, para hablarle en esta noche y decirle que debemos de alejarnos de esa terquedad dañina. ¿Podemos decir amén a eso? Hay otro ejemplo que quiero traerle a colación y el ejemplo de Jezabel. Esta era una mujer tan malvada, tan dañina, que preste atención a esto, que hay un demonio, un espíritu demoníaco que lleva su nombre. O sea, imagínese qué tan malvada era esta mujer. Entonces un día el esposo, el rey, que era un monigote, que era un títere de ella, que ella lo manejaba a su gusto y antojo, este rey tenía un enemigo que era Elías, así lo miraba este rey. Y Elías había orado y no había llovido. Pero el Señor le dice, ahora quiero que ores porque quiero mandar otra vez la lluvia. Entonces Elías se encuentra con el rey y le dice, el día de hoy el Señor les va a probar que Él es Dios. Reúne a todos los profetas. Eran unos montoneros, casi 1000 profetas, entre los profetas de Baal y los profetas de Aserá. Estaban ahí reunidos y cada uno va a ofrecer un sacrificio, dijo Elías. El Dios que responda por fuego, ese será Dios. El pueblo de Israel estaba tan perdido que ni siquiera entendía la diferencia entre Dios y Baal. Entonces le dice Elías, empiecen ustedes que son los más. Y empezaron, se rasgaron las ropas, se laceraron y como tenía que ocurrir, el fuego no cayó. Viene Elías, repara el altar del Señor. Esto ocurrió en el Monte Carmelo. Mandó echar agua sobre el holocausto una y otra vez y había una zanja alrededor del altar, de tal manera que el agua que había caído también quedó en la zanja. Y empezó a orar Elías y dijo, Señor, muéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Cae fuego del cielo, consume el holocausto y consumió hasta el agua que estaba en la zanja. Entonces todo el pueblo de Israel se doblan las rodillas, agarran a los profetas, matan a los profetas de Baal y de Aserá, o en este caso los de Baal. Pero
Viene este rey, bueno, luego de eso Elías ora y se viene una lluvia torrencial. Ocurre una serie de milagros en esa ocasión impresionantes. Y el rey va donde esta mujer Jezabel. Y vean lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Cuando Acab, este era el rey, llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, o sea, todos los milagros. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado. O sea, llega el rey, llega su esposo y le cuenta: cayó fuego del cielo, no ha llovido. Este hombre se pone de rodillas, ora y de repente me dice: vete de aquí para que el torrencial no te agarre. Yo salgo en el carruaje y se viene la lluvia. Y para rematar, quiero que sepas algo: yo venía a toda velocidad en el carruaje y de repente miro a Elías correr delante de mí, porque eso es lo que dice la escritura, que corrió delante del carro. Imagínate los milagros. Y de repente le dice: y también mataron a los profetas. Mataron a los profetas. Y esta mujer no puede ver todo lo que ha pasado. En su terquedad malvada le manda este mensaje a Elías. Y otro día vamos a hablar de lo que ocurrió posteriormente con Elías. Pero ¿qué puede apreciar acá? Podemos ver personas que pudieron ablandar su corazón. Porque si Jezabel hubiese dicho: no, el Señor es Dios, y reconoce al Señor, como lo hizo Manasés, que cuando estaba en angustia clamó al Señor su Dios, al Dios de sus padres, al rey, al Dios de David su padre, y el Señor le dio otra oportunidad. No, ella se endureció y se volvió a su terquedad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos tercos, vea los resultados. Mire lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, ¿dónde terminó? Cautivo. Saúl, ¿dónde terminó? Desechado. Y finalmente terminó en el suicidio. Jezabel, ¿dónde terminó? Terminó comida de los perros. Solo hallaron la calavera de ella, porque así había sido la palabra que el Señor había dicho, que a Jezabel se la iban a comer los perros. Entonces note que hay una consecuencia gravísima cuando somos personas tercas para lo malo. Y mire que no le estoy apuntando a usted, nos estamos incluyendo todos los que estamos en este lugar. Si usted y yo nos ponemos tercos, nos va a pasar lo mismo que ocurrió con estas personas. Pero ahora demos vuelta a la página y hablemos de la divina terquedad, porque sí existe una divina terquedad. Veamos otro tipo entonces de instancias en las cuales el Señor se manifestó, y quiero poner al primer ejemplo, al ejemplo máximo, que es nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Juan capítulo 7, versículo 3. Estos son los hermanos de Jesús hablando con él. Le dicen: vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, le están animando a hacer algo que nuestro Señor Jesucristo no quería. Vea lo que dice el versículo 6. Para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento siempre es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía, porque el momento para mí aún no ha llegado. Se quedó en Galilea. Tal vez la recomendación que le estaban dando sus hermanos era buena. Alguien dirá: pero es una buena recomendación. Pero simplemente no era lo que Jesús tenía que hacer. Ahora, ¿qué pasa generalmente con nosotros? Vienen personas y nos dicen: no, eso no lo hagas. No, mejor hace esto.
o mejor hacer lo otro. Y hay veces uno, como ministro del Señor, Dios nos da una orientación, nos dice que hagamos algo. Y sabe, vienen personas a decirnos, no crees que es mejor por acá. Y no es que uno no va a escuchar consejo, pero cuando Dios nos ha dicho algo, que hagamos algo, o nos ha dicho que no vayamos por un camino, que no intentemos, que no forcemos, y viene alguien y nos anima, y uno termina escuchando y desobedeciendo, se nos vuelve un problema. Pero ¿qué deberíamos de hacer en ese momento? Ahí es donde debemos de meter esa terquedad divina. Gracias por la sugerencia, pero es algo que no puedo hacer. ¿Sabe qué va a decir la gente? No, es que es loco, está loca. No, es que debería de. Porque ¿sabe qué interesante? Todo el mundo tiene la respuesta para todos nuestros problemas. Pero verdaderamente nosotros tenemos que estar seguros de qué es lo que Dios nos ha dicho y ponernos tercos en obedecerle. ¿Me puede decir amén a eso? Entonces podemos decir que Jesús era divinamente terco. Él se cerraba. Mire, quiero darle algunos ejemplos. Trataron de sacar a Jesús de su misión. ¿Quiénes fueron? Sus hermanos, o sea, la familia. Eso va a ocurrir con usted también. Van a intentar sacarle, desanimarle, estorbarle, llevarle por otro camino. También el diablo, o sea, el enemigo, también quiso cambiarle la dirección. ¿Se recuerda lo que ocurrió en el tiempo de cuando fue tentado? Si postrado me adoras. ¿Qué estaba tratando de hacer ahí? Llevarle por otro camino. ¿Y cuál fue la decisión de Jesucristo? Permanecer terco en su decisión. Pero también aparecen personajes como Pedro, que representan a nuestras amistades, a personas cercanas. ¿Qué le dijo Pedro cuando Jesús anuncia que va a morir crucificado? Recuerde que Pedro está ahí escuchando. Previo a eso le había dicho: tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le había dicho: bienaventurado eres Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre. Entonces el hombre se sintió el gallo de entre todos los apóstoles, lo agarra aparte y dice una versión y empezó a reprender a nuestro Señor Jesucristo. Bajo ninguna circunstancia te acontezca eso. Ten piedad o misericordia de ti mismo. ¿Y qué le dice Jesús? Más bien lo reprende. Él sí lo reprende. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Nosotros necesitamos seguir este ejemplo. Cuando vienen personas, yo no estoy diciendo ahora que cuando alguien le haga una propuesta indecorosa o así incorrecta, o que le esté tratando de llevar por otro lado, que ahora usted venga y le diga, como dijo nuestro Señor Jesucristo: el Señor te reprenda, diablo mundano, pecador, sinvergüenza. No. Pero dentro de usted va a decir: por ahí no voy. Por ahí no voy. Así de simple. Ese no es el camino, por ahí no voy. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando uno habla de Jesús, esto me ha ocurrido muchas veces, cuando uno habla de Jesús, vienen personas y automáticamente dicen: pastor, pero ese era Jesús. Era el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el hombre divino. Ahí no hay. ¿Quién se va a perder? ¿Qué le parece si le doy un par de ejemplos de personas como usted y como yo, que tuvieron una divina terquedad? Veamos que el primer ejemplo, van a ser 3 personas, mejor dicho. El primer ejemplo, para los que anotan, esto se encuentra en Daniel capítulo 6. Obviamente me estoy refiriendo al mismo Daniel. ¿Dónde está ahí? En el foso de los leones. Hubiese sido fácil que Daniel dejase de orar, porque el edicto que había firmado el rey medo-persa, con las leyes medo-persas, las cuales ni el rey mismo podía abrogar, porque en el momento que él intentase abrogar la ley,
había un grupo de sátrapas, de dirigentes, los que gobernaban básicamente la nación, y se iban a levantar en contra del mismo rey. Entonces él no podía abrogar la ley y él firmó el edicto que nadie podía adorar a otro Dios. Imagínense que no fuera el rey. Claro, cuando le llevaron la propuesta dijo: esta es mi oportunidad de sentirme Dios, y firmó el edicto. Lo habían hecho para tenderle una trampa a Daniel, para ver si Daniel seguía adorando a su Dios, porque ellos sabían que él era terco en eso. ¿Qué hizo Daniel? Él siguió orando como se había propuesto. Lo echan al foso de los leones y ya conocemos el resto de la historia. El Señor lo libra del foso de los leones. Entonces démonos cuenta que también hay personas que han pagado un precio, que pagaron un precio por ser tercos en escuchar y obedecer lo que Dios les estaba mandando. Una persona que estuvo dispuesto a entregar su propia vida, porque gracias a Dios que en nuestro caso no está pasando eso. Usted no tiene que ofrendar su vida. Debiéramos de ver estos ejemplos y decir: si ellos pudieron, yo también puedo. ¿Por qué no lo dice conmigo? Si ellos pudieron, yo también puedo. Ser tercos en esta área. Voy a llevarle a otro ejemplo. Está en Daniel capítulo 3. Los que fueron rescatados del horno de fuego. Estos tres personajes, estos tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, sus nombres babilónicos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres que eran gobernantes ya, que estaban en una posición de privilegio, el rey Nabucodonosor había mandado que adorasen una imagen que él había levantado. Cuando sonaba la música, todo el mundo se tiraba al piso y ocurría algo: 3 personas quedaban de pie. Entonces, por envidia, obviamente, fueron y le informaron al rey. Entonces el rey dijo para sí: de seguro que delante de mí sí van a postrarse. Los manda a llamar y les dice: están preparados, que cuando suenen los instrumentos de música, la flauta, la sátira, la zampoña, todo, cuando suenen los instrumentos, ustedes se van a tirar al piso y van a adorar a la imagen que he levantado, porque si no lo hacen, los voy a lanzar al horno de fuego. Y aquí viene una frase que muestra que esto va más allá de una religión. ¿Sabe lo que le dicen al rey Nabucodonosor? No es necesario que te contestemos sobre este asunto. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aquí viene lo importante, y dicen: pero si no nos libra, sepas, oh rey, que tampoco serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen que has levantado. O sea, básicamente lo que está diciendo es: no traigas la música, porque hemos decidido, a cuenta de nuestra propia vida, adorar solo a nuestro Dios. Y ya conocemos la historia. 3 hombres humanos y uno celestial, un ser celestial aparece, y dice la escritura: ni el pelo se les chamuscó, ni la ropa olía a humo. Personas como usted y como yo, que decidieron ser tercas en esta área. Ahora le hago una pregunta: ¿usted cree que ellos no tenían temor de morir? ¿Que Daniel no tenía temor a los leones? Hay veces yo escucho a personas decir: yo no tengo miedo, yo no le tengo miedo a nada. Entonces me hago 2 ideas. La primera es que puede estar loco esa persona, o la segunda es que me está mintiendo. Pero lo más probable es que esté mintiendo. ¿Usted cree que ellos no tenían temor? Claro que sí, pero estuvieron dispuestos a pagar el precio. Tercera persona es una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Juez injusto y una viuda, y yo a esta historia le pondría: juez injusto y a la viuda terca. ¿Por qué la viuda terca? Porque este juez injusto no le temía a Dios, eso es lo que Jesús dijo, no le temía a hombres, a él importaba muy poco la opinión de la gente, y esta viuda
iba una y otra vez a decirle a este hombre: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y versículo 4 del capítulo 18 de Lucas nos dice esto: pasó algún tiempo, o sea, esta mujer insistiendo, y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. ¿Sabe a qué se está refiriendo acá esta parábola? Si usted lee los primeros versículos de esta parábola, dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es eso? Otra terquedad que nosotros deberíamos de practicar. Cuando escucho personas decir: no, yo ya dejé de orar por mi familia. ¿Será que ella tiene la familia perfecta? No es que tiene la familia perfecta, es que ya se rindió. Somos tercos en otras áreas, pero en las que debemos, no lo somos. Esta mujer, según la parábola de nuestro Señor Jesucristo, decidió ir hasta las últimas consecuencias. Entonces quiero ir terminando diciéndole lo siguiente: deberíamos de ser tercos, tener esa terquedad en cumplir lo que Dios nos ha mandado. Seamos tercos en cumplir lo que Dios nos ha mandado. Y ahí hay que hacer esa corrección ahí en la pantalla. Lo que Dios le ha mandado, sea terco en eso. Si Dios le mandó algo, siga, obedezca. ¿Cuántas veces el Señor me ha pedido algo, que yo haga algo, y le voy a ser muy franco y honesto, y en mi propia cabeza hasta yo mismo estoy diciendo: ¿será que estoy loco? El Señor me pide que haga algo y yo estoy diciendo: ¿será que me estoy equivocando? En una ocasión el pastor David me contó una experiencia de vida. Él tenía un proyecto social y necesitaba $50,000 para ese proyecto. Entonces él va a Corea del Sur, y si usted conociera esa iglesia se quedaría asustado. Tuve la dicha de conocer esa iglesia cuando estaba con vida el pastor David Yonki Cho. Es una iglesia impresionante. Ver a esos coreanos adorar al Señor, cuando le dicen vamos a orar, tienen unos tiempos de oración y tienen que tener unas campanas para sonarlas, para que sepan cuando se terminó, porque esa gente, o sea, es una multitud tan grande que se oye un sonido, o sea, que uno queda ahí absorto, como sordo de todas las voces de esas personas. Obviamente no entendía nada de lo que estaban hablando. Entonces cuando suena esa campana es que ya se terminó. Tiene una reunión en privado el pastor David con el doctor David Yonki Cho y le dice: oiga, doctor David Spencer, el Señor me puso sembrar una cantidad de dinero en Latinoamérica y le he estado pidiendo al Señor quién es la persona. Entonces yo quiero saber si usted tiene algún proyecto. Entonces el pastor David le explica cuál es el proyecto y le dice: ¿cuánto vale ese proyecto? Vale $50,000 hacerlo. Entonces le dice, estoy hablando de una iglesia gigantesca, le dice el pastor David Yonki Cho: doctor Spencer, ¿por qué está pidiendo tan poco? Pida más, eso es muy poco, pídame más, ¿cuánto necesita? Y le dice el pastor David: no, 50,000. Él dice que va al cuarto y le cuenta a la pastora Vane y le dice: mira, y yo le diciendo de 50,000 y él diciéndome: pida más. Bueno, se dieron la mano. Luego regresó el asistente del doctor Cho y le dice: doctor Spencer, ¿por qué usted está pidiendo tan poco? Si el doctor Cho le está diciendo pida más, y usted le dice 50,000. Y le dice el pastor David, me dice él, con lágrimas en los ojos, le dije a Vani: le fallé al Señor. Tal vez el Señor quería hacer algo más grande de lo que yo estaba soñando y me estaban diciendo pida. Y le dice la pastora: pero ¿por qué no pediste más? Porque el Señor me había dicho: usted me pidió 50,000, va a recibir los 50,000. Bueno, al siguiente día en otro evento vuelve a hablar, están en la plataforma y se le acerca el doctor Cho y le dice: doctor Spencer, ¿ya pensó en la cantidad nueva que me va a pedir? Y entonces él dijo: Señor,
de los atrevidos es el reino de los cielos. Yo le voy a decir más. Y Dios le dijo, usted pidió 50,000, yo te voy a dar 50,000. Dice, así con la garganta cruzada. No, son 50,000. Al siguiente día, ya era el último día del evento, entonces se reúnen y le dice, doctor David, ¿ya tiene la nueva cifra? Anoche, dice, no había dormido y el Señor me dijo una vez más, usted pidió 50,000, usted pida 50,000. Entonces le dice, si usted me hubiese dicho 50,001, no le hubiese dado ni un centavo, porque el Señor me dijo, vas a hacer un cheque por $50,000 para Latinoamérica, ni $1 más. $1 más y no le doy nada. Entonces le entregó el cheque. Obviamente eso fue a nombre de Osana, no creo que a nombre de, para él. Le entregó el cheque a nombre de Osana. Y dice, cuando llego al cuarto iba gritando y la pastora Vania asustada, ¿qué pasó? Dice, mira lo que Dios ha hecho, le enseña el cheque. Hubiera dicho $1 más y no recibo nada, porque Dios le había dicho a él que eran 50,000. Queridos hermanos, si Dios nos ha dicho algo, sea terco en cumplir lo que Dios le ha dicho, porque la bendición va a venir. Aleluya. Entonces, ¿terquedad en qué? Para obedecer. ¿Terquedad en qué? Para vivir bajo los principios que Dios nos ha mandado. ¿Terquedad en qué? Para hacer lo correcto. Si otros no están haciendo lo correcto, no importa lo que otros están haciendo. No importa. Cuando yo llegaba donde mi mamá y le decía, todos dejamos la clase, a mí qué me importa toda la clase, lo que me importa son tus notas. ¿Usted cree que le va a decir, Señor, todo el mundo hacía lo malo? Y Dios diciendo, no me importa todo el mundo. La hija mía eres tú, el hijo mío eres tú. Debemos de ser tercos para hacer lo correcto. Y por último, para hacer lo que agrada al Señor. Y si usted lo invierte, se dará cuenta que si usted hace lo que le agrada al Señor, todo lo otro estará también cumplido. Sea terco, sea terca en agradar al Señor, porque todos los que estamos en este lugar, queridos hermanos, necesitamos esa divina terquedad. ¿Qué tal si dice conmigo, de hoy en adelante viviré una divina terquedad para la gloria del Señor? Decimos amén, para la gloria del Señor, por supuesto.